Hola a todos, en el siguiente video estaremos hablando de distancia hiperfocal. La distancia hiperfocal es un término que vemos mucho en internet, en bibliografía, y se refiere principalmente a cómo podemos obtener mucha profundidad de campo en una fotografía o en un video a partir de la utilización de este parámetro. En ocasiones no solemos utilizarlo ya que nos parece poco práctico su uso por la cantidad de factores o parámetros que determinan esta distancia hiperfocal. Cuando hacemos fotografías o videos, una de las principales decisiones que debemos tomar es dónde va a terminar nuestro material, dónde va a terminar lo que producimos, y muchas veces no se tiene en cuenta y con ello terminamos amarrándonos a decisiones como resoluciones, tipo de cámara, óptica utilizada, y no terminamos optimizando estos parámetros que utilizamos una vez que no coinciden con los estándares o los parámetros que nos exigen los distribuidores o las personas o los medios donde vamos a distribuir nuestro material. En el caso de la distancia hiperfocal es muy importante tener claro la decisión sobre dónde va a terminar nuestra fotografía o nuestro video. ¿Por qué? Porque una de las maneras de conseguir en una fotografía o en un video mucha profundidad de campo, que todos los elementos que aparecen alejados de la cámara o del sujeto principal en la distancia, todos tengan la máxima nitidez, y esa máxima nitidez la podríamos estar perdiendo si estamos viendo nuestro material o nuestro material va a terminar, por ejemplo, en la pantalla de un celular, que todos sabemos que casi todo se ve muy nítido. Pero esa nitidez es subjetiva. Si por ejemplo la vemos en una valla de 10 metros, y ahí sí necesitaríamos que la nitidez en todos los elementos, si es lo que queremos, pues sea exacta una vez que hay una ampliación mayor. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro esa decisión sobre dónde va a terminar nuestro trabajo para ser más precisos a la hora de utilizar estos parámetros de distancia hiperfocal para conseguir en nuestras fotos la máxima profundidad de campo. Un detalle a tener en cuenta cuando hablamos de querer conseguir mucha profundidad de campo: dijimos que mientras más pequeñas eran las aberturas de diafragma, íbamos a conseguir la mayor profundidad de campo en nuestra escena. Y eso es una verdad a medias. Recuerden que la difracción iba a ser la propiedad de la luz, donde al interponerse a la luz, cuando está comportándose en forma de ondas, cuando se interponen estas superficies afiladas, estos bordes afilados, que en este caso van a ser los bordes del diafragma, estas láminas que van a ser quienes limitan la entrada de la luz hacia nuestra cámara, se iba a generar un patrón de ondas que iban a llegar a nuestro sensor y se iban a percibir como desenfoque. Pero, ¿qué pasa? Que tratando de conseguir esta profundidad de campo, tratando de conseguir toda esa nitidez, disminuyendo la abertura del diafragma, vamos a estar más expuestos a que la difracción termine logrando el efecto contrario, que es lo que queremos en nuestra foto. Vamos a percibir un desenfoque en nuestra foto propio de la difracción de la luz. Cuando hablamos de distancia hiperfocal en términos de concepto, nos vamos a referir a la distancia que hay entre el plano focal, o sea, donde se forma la imagen nítida, donde colocamos un sensor, donde colocamos una película fotográfica, pues va a ser desde ese punto hasta el punto próximo más nítido que vamos a conseguir cuando nuestro lente se encuentra enfocado al infinito. Para hacer estos cálculos de distancia hiperfocal, hoy en día contamos con muchísimas herramientas, tenemos aplicaciones, programas, sitios web online donde uno introduce los parámetros con los que estamos fotografiando y nos van a arrojar los parámetros de profundidad de campo, distancia hiperfocal, distancias por delante y por detrás, y eso nos va a complementar, nos va a dar toda una información necesaria a la hora de hacer nuestra fotografía. Digamos que estamos colocados con nuestra cámara en esta posición y tenemos a nuestro sujeto a esta distancia. Tenemos en el fondo un elemento que queremos que tenga la misma nitidez que nuestro elemento que está más cerca de cámara, y que entre él y el fondo hay mucha distancia y queremos conseguir esa máxima profundidad de campo, y no va a ser con la apertura. Tenemos que tener en cuenta primeramente qué tipo de cámara para determinar el tamaño del sensor que tenga nuestra cámara. Tenemos que determinar la distancia de enfoque. Por ejemplo, escojamos unos 10 metros. Tenemos que escoger la distancia focal a la que estamos trabajando. Por ejemplo, digamos que tenemos un 50 milímetros colocado en nuestra cámara. Estamos colocados a 10 metros de nuestro sujeto. Tenemos una cámara full frame que tiene un formato, un tamaño de sensor de 36 por 24 milímetros, y tenemos una apertura de f8. Cuando estamos tratando de conseguir mucha profundidad de campo, dijimos que íbamos a utilizar aberturas pequeñas, aunque no quiere decir que en determinadas circunstancias usted quiera conseguir toda esa nitidez, toda esa profundidad de campo con aberturas grandes. Sí se puede. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar un diafragma de f8. ¿Y qué vamos a hacer con todos esos valores? Pues se los vamos a introducir a estas aplicaciones y vamos a ver los valores que nos arrojan.
Observen que para los parámetros introducidos tenemos una profundidad total de 117.3 metros. ¿Qué significa esto? Que nuestro personaje se puede mover en 117.3 metros y no se va a desenfocar. Esto es una aplicación muy útil a la hora de enfocar sujetos que se mueven, escenas donde hay deporte, aves que se mueven. Observen, ya esto es más detallado, nos hace un desglose de esa profundidad de campo total. Nos dice que por delante de este señor, a 4.79 metros comienza la profundidad de campo y se extiende unos 112.56 metros por detrás. A partir de los 5.21 metros comienza la zona nítida y se extiende hasta los 122.56 metros. Si queremos la máxima profundidad de campo, porque como pueden observar, aquí no llegamos al fondo, si queremos que todo esté nítido, tenemos que utilizar el valor este de 10.9 metros y va a ser el nuevo punto donde vamos a enfocar. Antes estábamos enfocando a los 10 metros a nuestro sujeto. Ahora tenemos que correr el enfoque un poquito más hacia atrás porque nuestro sujeto lo vamos a colocar a los 10.9 metros, 90 centímetros hacia el fondo, y en ese punto es donde vamos a hacer el nuevo enfoque. Enfocando a la distancia hiperfocal nos va a garantizar que a la mitad de esta distancia, o sea, desde los 5.45 metros que digamos están por aquí, desde los 5.45 metros hasta el infinito vamos a tener nitidez. El uso práctico de la profundidad de campo va a ser una herramienta muy útil en fotografía publicitaria, donde queremos que todos los elementos que estamos intentando promocionar tengan la misma nitidez. En fotografía o en videos de eventos deportivos, muchas veces hablamos, cuando nos referíamos en los videos de distancia focal, al enfoque que tenían que hacer los camarógrafos cuando este personaje se estaba moviendo y teníamos unos primeros planos y uno veía que el enfoque era muy preciso y decíamos, y nos sorprendíamos con las habilidades del camarógrafo, sin quererlo demeritar. Aquí se está haciendo uso de la profundidad de campo. Imagínense que este es a la distancia que se está colocando la cámara de la meta de salida de los corredores. Tiene una distancia de unos 100 metros, por ejemplo, en este caso tiene 116.3 metros. Quiere decir que este personaje, este corredor puede correr sin problema y nosotros apenas tenemos que enfocar porque estamos haciendo uso, estamos colocando estos valores, estamos teniéndolos en cuenta para que el trabajo entonces del operador no sea tan complicado como puede parecer. Les recomiendo que con sus cámaras hagan muchas pruebas, utilicen estas tablas, utilicen estos programas, estos software para que se den cuenta qué herramienta tan útil a la hora de enfocar, a la hora de conseguir mucha profundidad de campo sin tener que apelar a las mínimas aperturas del diafragma y por supuesto la consecuencia que nos trae por la afectación de la difracción llevando como resultado a una imagen desenfocada.